bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Ya que estamos de pie, voy a pedir que hagamos una pequeña oración para ponerme en las manos de Dios. El nombre poderoso Señor y mi intercesor, por la guía del Espíritu Santo, Señor, oh Dios mío, Señor, porque la palabra que transmitas es enseñanza, porque podemos, Señor, llevar a la conclusión y esta palabra, Señor, quede impregnada en su mente, en sus corazones, Dios mío. Solo soy ¿Pueden tomar su asiento, hermano? Primeramente, gracias a Dios que nos da una oportunidad más de estar aquí, ¿verdad? Reunidos. Amén, gloria a Dios. Para aprender más de su palabra, para alabarle, para darle gracias, ¿verdad? Por nuestra vida, porque nos guarda en todo momento. Seguimos con las enseñanzas que estamos tomando, ¿verdad? De la Gran Comisión. En el libro de Romanos 10:14 dice: la bendita palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicar si no somos instruidos, verdad? Sí. ¿Cómo vamos a ir y hablar de Dios? ¿Cómo dar a conocer, para cumplir la Gran Comisión? Para hablar del plan de salvación necesitamos tener un poco de conocimiento, ¿verdad? Instrucción. Esta clase que traigo, hermanos, es para instruir a los 4 principios básicos del plan de salvación, ¿verdad? El plan de salvación, ¿verdad? El plan es el proyecto, es el programa de las cosas que se van a hacer y de cómo hacerlas. La salvación es la liberación, es la acción de librar o rescatar a alguien de una situación peligrosa. En la Biblia se refiere a la salvación divina del ser humano y de la creación caída. Y el único camino para pasar con seguridad hacia la salvación es Cristo. Él es el único camino hacia el Padre y por la continua intercesión de los creyentes. O sea que esto quiere decir que todos los cristianos somos evangelizadores, somos testigos de Cristo aquí en la tierra, para dar a conocer el mensaje, el evangelio de Cristo, y para atraer a más personas hacia la salvación por medio de Cristo. Vamos a ver 4 principios básicos del mensaje completo de la evangelización que no deben de faltar a la hora de presentar el plan de salvación y los requisitos que debemos de tener y de saber. Como sabemos, evangelio quiere decir llevar las buenas nuevas. Evangelismo es un sistema de principios con fundamentos en el Nuevo Testamento por los cuales damos a conocer el evangelio de Cristo a todo pecador. Los 4 elementos son el pecado, las consecuencias del pecado, el plan providencial de Dios y el arrepentimiento por fe. Mire que por lógica, hermano, este es el orden en que se debería de presentar el plan de salvación. Pero Dios, en su infinita sabiduría y conociendo el corazón del hombre y el impacto, ¿verdad?, que esto causaría en el ego del pecador, Dios envía el Espíritu Santo a los predicadores del Nuevo Testamento, así como a todos los que creemos en Cristo, para poder presentar el plan de salvación de una manera más lógica. Para comenzar a hablar primeramente del plan de salvación, después ir a la raíz del problema
que se reconozca que uno es pecador y que para poder entrar en el plan de salvación se debe de creer al Evangelio y aceptar a Cristo. Y mire que este método fue el que usó Jesús cuando habló con la mujer samaritana. Primero le dice, dame de beber. Después le habla del agua viva, de una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Enseguida le hace saber que está en pecado. Y después le dice, mujer, créeme, o sea, cree en mí. Esta es una promesa de perdón y de vida eterna. Es que la hermana Carmelita nos compartía que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo, que Él nos empodera. Por lo tanto, estamos bajo su cobertura y somos guiados por la sabiduría del Espíritu Santo para acercarnos a las personas con palabras entendibles, para que no lleguemos con palabras para que los ofendamos, ¿verdad? Porque no podemos llegar y decirles, arrepiéntete porque eres un pecador, y si no lo haces te vas a ir al infierno. Imagínense qué impacto causaría esas palabras en una persona. Porque cuando uno no conoce de Dios, nos molesta que nos digan que lo que hacemos es pecado. Y sabe que para el inconverso el pecado es diversión, es vivir la vida al máximo. Y lo que uno dice o piensa, dice, esto es vida y lo demás no me importa. Esos son los pensamientos o lo que uno cree cuando no conoce de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros no vamos para condenar o juzgar a nadie. Nosotros vamos para hablarles de un Dios paciente, misericordioso, amoroso, ¿verdad? Que el amor de Dios no tiene límites, ¿verdad? Es de este Dios el que nosotros vamos a hablarles. Y por lo regular, mire que cuando uno le habla a la gente de Dios, la respuesta que se da casi es una misma respuesta, es casi una sistemática de respuesta que se da, que dicen, dice, es que yo soy de X religión. Yo creo en esto, creo en lo otro, y no pienso cambiar de religión porque esta es la que me inculcaron mis padres. Es nuestra tradición, dicen. O sea que aquí está la religión, las tradiciones y las costumbres. Pero nosotros no vamos a ir a hablar de religión. Nosotros vamos a hablar de un Dios amoroso, que tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Es de este Dios del que nosotros vamos a hablar. Y es que quizás nadie les ha hablado del amor de Dios hacia todos los seres humanos y del plan de salvación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Es que mire hermano, hay mucha gente que necesita saber que el amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie se pierda. Y el plan de Dios fue el haber enviado a su Hijo al mundo para salvación de todos. Amén, amén. Y que el amor de este Dios que nos ama es tan grande, no tiene límites, no tuvo con la palabra se me fue. No escatimó en recursos, que entregó a su único Hijo en sacrificio por nuestra salvación. Sí, amén, amén. Y esto es lo que mucha gente necesita saber. Que en el momento de que Jesús estaba muriendo, Dios lo abandonó. Justo en ese momento, Dios abandonó a su Hijo, porque en ese momento de su muerte, Jesús estaba cargando con mis pecados, sus pecados y los de toda la humanidad. Así es, amén. El plan de Dios culmina en la muerte de Jesús. Jesús murió por nuestros pecados, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Pero hay algo, hermanos, que nos está separando, que separa al hombre de esta vida,
de la vida eterna es el pecado. Ya que el pecado fue el motivo por el cual Dios abandonó a su Hijo, porque Dios no puede estar donde hay pecado. De la misma manera, Dios abandona a todo aquel que vive practicando el pecado. Y la Biblia, de acuerdo a la Biblia, todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando alguien le dice a alguien, bueno, cuando a mí me decían que era pecador, ¿yo? ¿En qué manera soy pecador? Eso es lo que se contesta. Sí, yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie, dice. Siempre trato de portarme bien. No le hago mal a nadie. Yo no hago nada más lo que yo sepa. Porque así es el pensamiento. No se acepta que uno es pecador. Porque a la manera de pensar del pecador, él nunca comete pecado. Porque esa era la manera en que yo pensaba. Mientras yo no hiciera algo muy, muy malo que para mí fuera, yo no estaba en pecado. Pero ahora que nosotros sabemos que estábamos equivocados, nuestro deber es ir y explicarles, decirles el por qué todos somos pecadores. Porque lo que muchos no entienden es el por qué todos. ¿Verdad? Porque como le digo, la forma de pensar del pecador, él no es pecador. Pero a nosotros la Biblia nos ha mostrado algo diferente. Ya que desde el principio el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios con el propósito de tener una relación con Dios. Pero la primera pareja creada, hermanos, desobedeció la orden que Dios les había dado, rebelándose en contra de Dios y traspasando los límites que Dios le había puesto. Esta transgresión, hermanos, trajo consigo consecuencias inevitables para toda la humanidad. Y este hábito de desobediencia y rebeldía se ha venido pasando de generación en generación, desde los tiempos de Adán y Eva hasta nuestros días. Sigue siendo exactamente lo mismo. Hay desobediencia y rebeldía en el ser humano hacia Dios. O sea que el hombre le ha dado la espalda completamente a Dios. Y esta es la raíz del pecado. Por lo tanto, todos somos pecadores y Dios se alejó del ser humano y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Las consecuencias del pecado. Miren, según Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ya que fuimos creados para tener una comunicación con Dios, pero esta comunicación se rompió por causa del pecado. Hay un gran abismo entre Dios y el hombre. O sea, es una muerte espiritual. Y esto, hermanos, ha repercutido en el corazón del hombre y como consecuencia, la mente tiende a tener pensamientos de iniquidad. Una naturaleza pecaminosa que nos induce a cometer toda clase de pecados. Porque